Dale. Muy bien, tenemos este ejercicio. Dice, en el circuito de la figura, determinar y grafique las características de transferencia y la tensión de salida, indicando claramente nombre de variables, magnitudes y unidades de medida. Entonces me dicen que el voltaje de entrada, ¿okay? El voltaje de entrada que está aquí, este que está acá, tiene un valor de 7 seno de WT. Y los diodos son ideales. Aquí vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos unos diodos, observa cómo están los diodos, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, ¿ok? Este tiene una fuente abajo, fíjate, tiene una fuente de 3 voltios, pero tienes que ver las patas de la fuente, ves que tiene una plaquita chiquita, ¿ok? Esa plaquita chiquita lleva el menos y la plaquita grande va a llevar un más, ¿ok? Sí. En cambio, aquí en esta fuente está al revés. La plaquita chiquita es el menos y la plaquita grande es el más. O sea, siempre la plaquita grande es el más y la plaquita chiquita es el menos. Pero como ves, este símbolo está volteado a como lo ves acá. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, como dice el enunciado, el voltaje es una sinusoidal. ¿Ven? Aquí se ve sinusoidal de amplitud 7 y frecuencia angular es W. Entonces, bueno, tenemos eso. Por otra parte, nos dicen que trabajemos como diodo ideal, lo que quiere decir que la curva característica del diodo va a ser esta. Es decir, que cuando el voltaje de ánodo-cátodo, ahora vamos a ver qué es ánodo y qué es cátodo. Ánodo es la base del triangulito que ves aquí, este es el ánodo. Y el cátodo es la rayita que ves acá. ¿Estamos? Este es cátodo y el otro lado es ánodo. En el diodo 2, observa este es el ánodo y este que está acá es el cátodo. Eso lo sabes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que tienes eso, cuando aquí ya llegas a 0 voltios, él deja pasar la corriente, pero cuando el voltaje no llega a 0 voltios, sino que es menor a 0, él, ¿qué pasa? Está en una raya horizontal, es decir, que no pasa corriente. ¿Y qué quiere decir que no pase corriente? Que va a haber un hueco, que vamos a cambiar el diodo por un hueco. ¿Y qué quiere decir que pase corriente? Que vamos a cambiar el diodo por un cable ideal, pues, que pasa toda la corriente y ahí no cae voltaje. ¿Por qué? Porque es el modelo ideal del diodo. ¿Se entendió? Repito. ¿Y podría copiar eso? ¿Ah? ¿Puedo copiar eso por mientras? Bueno, sí, copia. Lo que podrías hacer es pon la grabadora del celular, pues, para que lo que estoy hablando lo tengas grabado. Porque yo voy a tratar de subirte el video, pero estos videos cansan un poco a la computadora, entonces a lo mejor no lo hagas ya y lo necesitas para allá, porque necesitas ver el video otra vez. Yo lo voy a montar, pero no sé a qué hora lo pueda montar. Ya. Entonces, graba con el celular para que puedas escuchar lo que estoy diciendo. ¿Ya? No. Ok. Entonces, bueno, vuelvo a explicar. El modelo lo que quiere decir es que tú vas a decir, este diodo se comporta de esta manera. ¿Ves? Es decir, te vas a tomar simplificación. Cuando te dicen que el diodo es ideal, lo que quiere decir es que él va a trabajar como un switch. Fíjate que aquí están cambiando, ¿ves? Aquí el símbolo del diodo dice, cámbialo como un cable. ¿Ves? Aquí el diodo, cámbialo como un abierto. Aquí no hay nada, está abierto. Por aquí no pasa corriente porque hay un hueco. Aquí se caen los electrones, no pasa la corriente. ¿Ves? Entonces, este que está aquí representa la raya horizontal. ¿Por qué? Porque en el eje Y está la corriente del diodo. Y en el eje X está el voltaje. Es decir, que aquí como la raya horizontal quiere decir que no hay voltaje. Perdón, quiere decir que ahí hay cualquier tipo de voltaje y la corriente es cero, ¿ok? Porque está horizontal. En cambio aquí se ve que pasa toda la corriente, que posible, cualquier corriente pasa, pero no hay voltaje, ¿ok? ¿Lo ves? Entonces eso es la representación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces nosotros lo que vamos a suponer unos comportamientos del diodo, ¿bien? ¿Cómo es eso? Pasamos. Simplemente agarramos el circuito y lo pintamos varias veces. Y vamos a decir, el diodo 1 está como un switch, el diodo 2 como un switch, es decir, como un cable. El diodo 1 abierto, el diodo 2 como un switch, el diodo 1 como un switch, el diodo 2 abierto y los diodos abiertos. ¿Lo ves? Es una combinación de de los estados posibles, repito. O abro este y dejo este como está.
O abro los dos, o abro este y cierro este, o cierro los dos. Entonces, esa es la combinación que nosotros vamos a aplicar. Ahora, ¿cómo yo sé que la suposición que estoy haciendo es la correcta? ¿Cómo yo sé que la suposición que estoy haciendo es la correcta? Bueno, porque cuando conduce el diodo, o sea, cuando yo digo que eso es un cable, la corriente a juro le tiene que entrar por la base, o sea, por la base de este triángulo, tiene que entrar por el ánodo y salir por el cátodo. Entonces, cuando tú supones que conduce el diodo, la corriente tiene que ir de la base del triángulo hacia la plaquita. Así, tiene que viajar así la corriente. Si tú supones que el diodo está conduciendo y la corriente no te da, en este caso, hacia la derecha, sino que te da, por ejemplo, hacia la izquierda, entonces tu supuesto está errado. Por lo tanto, ese diodo no puede estar conduciendo. Entonces, esa es la clave de todo esto. ¿Comprendido? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a la acción. Entonces, el primer supuesto es que el diodo 1 está conduciendo. Fíjate que lo quito y coloco una rayita, ¿lo ves? Coloqué una rayita y el diodo 2, fíjate que no hay diodo en el 2. El diodo 2 está un hueco, está vacío. Entonces mi supuesto de trabajo es que el diodo 1 trabaja y el diodo 2 no. Pero para que el diodo 1 trabaje, entonces a juro, ¿cómo está? Tienes que ver cómo estaba pintado. La base la tiene abajo, la plaquita arriba, es decir, que para que él trabaje así, tiene que ir la corriente así. ¿Lo ves? Tiene que ir la corriente hacia el otro lado. No, Para hacia que el mismo. conduzca, tiene que entrar por la base, aquí, por la base del triángulo y salir por la plaquita. Esa Claro. base se llama ánodo. Tiene que entrar por ánodo y salir por el cátodo. ¿Lo ves? Sí. Si esa corriente no va así, el supuesto es falso y ese diodo no está conduciendo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a expresar las ecuaciones según este supuesto. Según este supuesto, esta corriente, como aquí hay un hueco, entonces esta corriente no puede agarrar para acá. Esta corriente no le toca más remedio que hacer así. ¿Lo ves? Sí. Entonces, si esa corriente hace así, va a pintar las polaridades de voltaje de la siguiente manera. En la resistencia entra por más y sale por menos. En esta resistencia entra por más y le sale por menos. Y luego lo que tienes que aplicar es ley de Kirchhoff de voltaje. Chévere. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Agarras el último signo. ¿Cuál es el último signo aquí? Más. Entonces va a decir más voltaje de entrada. ¿Ok? Más el voltaje de entrada. Yo tiendo a agarrar y colocar de vez de BI, colocar BE. Entonces, para cuando esté revisando lo que yo hice, yo coloco es BE, porque entrada. Pues. Entonces, más BI. Chévere. Después, imagínate que tú estás caminando y estás recorriendo. El primer signo no es el último. ¿Cuál es el último aquí? Más. Más que, ahí que dice 5K ¿por quién? 5K kilo ohmios por la corriente del diodo. Estoy aplicando ley de Ohm. ¿Lo ves? Sigo. Sí. ¿Cuál es el último signo? El más. Más 1,5K por la corriente del diodo. ¿Qué más sigue? Plaquita chiquita. La placa grande es el más, la plaquita chiquita es el menos. ¿Cuál es el último signo? Más. Más. Entonces más 3. Y como ya hiciste una trayectoria cerrada, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de voltaje? La ley de Kirchhoff de voltaje dice que la sumatoria de voltaje de una trayectoria cerrada me tiene que dar 0. Entonces lo que te queda es sumar, escucha bien, primer punto, 1, suponer un estado de trabajo del diodo. Hemos colocado que el diodo 1 trabaja, el diodo 2 no. Segundo, colocar en función de esa combinación cómo va la corriente. Entonces, si el diodo 1 está trabajando, entonces la corriente entra por acá y sale por acá, entonces va a ser así. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿cuál es el tercer paso?
sacar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ok? En función de la corriente que tenemos, hemos debido pintar las polaridades de voltaje y después lo que nos queda es recoger todos los últimos signos. Eso lo entiende hasta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el paso siguiente? Despejar la corriente del diodo. Entonces, en esta ecuación tienes que despejar corriente del diodo. Entonces, si voy a despejar eso, entonces este BI está sumando, pasa para allá como restando. Entonces, tengo menos BI. Este 3 está sumando, pasa para allá como Restando. restando. Y de este lado dio 6,5K. Por ID. Y ya. Ese 6,5 lo paso para ¿dónde? Lo paso dividiendo. Entonces 6,5K lo paso dividiendo para acá. Y borro. Lo borro de aquí. Ajá. Entonces ya tengo despejado mi corriente. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que para que eso sea verdad, la corriente tiene que fluir en ese sentido. Por lo tanto, esto, que es la corriente que acabamos de hallar, la comparamos con mayor que 0. ¿Lo ves? Entonces, Mayor que si 0 lo- para que sea. ¿ah? Esto tiene que ser mayor que 0 para saber si está trabajando bien. Sí, porque si la corriente te diera menor que 0, entonces él no conduce, él está abierto. Entonces esa es la negación, pues eso es como si tú dijeras X, no sé, por ejemplo, sí, que todos los chilenos juegan béisbol. Entonces es una tu afirmación, pues yo consigo un chileno que no juega béisbol y tuvo tu afirmación, pues. Entonces igualito aquí, tú estás diciendo que este Dios conduce, pero resulta que si a mí me da que el signo, que la corriente no entra por el ánodo, entonces quiere decir que él no conduce, por tanto está aún abierto, es falsa la suposición. Así es que se trabaja estos diodos. ¿Entiendes lo que estoy haciendo, verdad? Sí. Ok, entonces simplemente vas a despejar este 6,5K, multiplica el 0 y se va. Por lo tanto queda menos BI menos 3 mayor o igual a 0. Ok, este BI está restando, pasa para allá como. Perdón, si el BI está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces queda el menos 3 aquí y del otro lado queda BI. Quiere decir que eso es verdad cuando el voltaje de entrada es menor o igual a menos 3 voltios. ¿Ok? ¿Se entendió eso? O sea, si es menos 3 voltios, el diodo funciona. Tu paso corriente. Exactamente. Entonces, ahora también se ha supuesto que este diodo está abierto. ¿Ok? Y para que esté abierto, tiene que pasar una característica. ¿Cuál es la característica que tiene que pasar? Que el voltaje que cae aquí sea menor que 0. ¿Ves? Entonces, esa es la característica que tiene que pasar. Que el voltaje que cae aquí, y hay que ver el gráfico acá, el ánodo lo tiene aquí y el cátodo abajo. Entonces, el ánodo, él lo tiene aquí. Y el cátodo aquí. ¿Ok? Quiere decir que el ánodo, vamos a ver, ajá, que el ánodo tiene que superar el cátodo por lo menos un poquito, pues el ánodo tiene que superar el cátodo. Entonces, ¿qué más tenemos? Primero, como está abierto, aquí en la resistencia no cae voltaje, ¿ok? Ok. Entonces, como está abierto, en la resistencia no cae voltaje. Y si no cae voltaje, quiere decir que
este voltaje que cae hacia el voltaje 1 más el voltaje ánodo cátodo es igual a lo que cae de aquí a acá. De aquí a acá. Bien. Entonces, bueno. Entonces tenemos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Uno, que el voltaje de entrada tiene que ser menor o igual a menos 3 voltios para que esta afirmación sea la correcta y que el voltaje aquí vamos a tener que hacer la trayectoria que BI, ¿okay? Que BI más 5K por la corriente del diodo, ¿ok? Ok. Esto me va a dar voltaje acá menos voltaje ánodo cátodo que voltaje que está aquí. Este es el A, ¿ok? Y este es el cátodo, menos 1 voltio es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa ecuación la dejamos ahí momentáneamente, la dejamos ahí en stand-by. Entonces, para que esto suceda, para que esto pase, simplemente nosotros tenemos despejado nuestro voltaje de entrada, nuestro 5K por ID, menos 1 voltio, es igual a voltaje ánodo cátodo. ¿Ok? Y sabemos que esto que está acá, que este voltaje ánodo cátodo, si llegara a ser mayor que 0, es decir, si el ánodo llegara a superar el cátodo, entonces eso conduce. Entonces no puede conducir. Tiene que ser menor que 0. ¿Qué combinación tengo aquí? Que los dos están abiertos. ¿Lo ven? Entonces, si los dos están abiertos, ¿qué sucede? Si los dos están abiertos, aquí no pasa corriente. Aquí no pasa corriente. Aquí no pasa corriente. ¿Lo ves? Sí. Ahora viene una pregunta. Aquí te están pidiendo, aquí hay un voltaje de salida. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje de salida aquí? ¿Cuánto es el voltaje de salida aquí? Bueno, el voltaje de salida es el voltaje de entrada más 5K y D. Ese es el voltaje de salida. Por si acaso. Y por tú me preguntarás, ¿y para qué yo quiero ese voltaje de salida? Bueno, porque resulta que una de las preguntas es la función de transferencia. Y la función de transferencia es voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces aquí tengo que esto es igual al voltaje de entrada, ¿ok? Más 5K y D. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez hecho la aclaratoria, vamos a este. Aquí vemos que no hay corriente, ¿verdad? Si no hay corriente, aquí no cae nada. Y si no cae nada, el voltaje que está aquí, ¿ok? El voltaje que está aquí va a ir directamente a V sub 0. No sé si lo ve. ¿Sí o no? ¿A dónde? Ok, lo repito, no hay problema. Tengo, aquí hay un abierto. Es decir, que por aquí no va a bajar corriente, ¿sí o no? Sí. Aquí hay un Ya. abierto. Por aquí no va a pasar corriente. Quiere decir que si yo tuviera una corriente aquí, aquí consigo un hueco, no puede pasar. Sigo. Aquí consigo un hueco, tampoco puede pasar. Es decir, que no hay corriente. Claro. Entonces, si no hay corriente, ley de Ohm dice voltaje igual a corriente por resistencia. Si la corriente es Claro. 0, el voltaje aquí es 0. Y si ahí no cae voltaje, entonces el voltaje de entrada aquí cae idénticamente aquí. Se va directo a la fuente. ¿Ah? Iría directo a la fuente. O sea, al voltaje inicial. Exactamente, va directamente a la fuente. Entonces,
tú vas a escribir de 1 está apagado. Entonces, eso lo vas a ver así, seguro el profesor te lo ha explicado así de esa manera. Off. Y diodo 2, off. ¿Ok? Sí. Entonces, si los dos están apagados, ¿qué pasa? Que voltaje de salida es igual a voltaje de entrada. Esa sería la función de transferencia. Si ese fuera el caso, que funciona, pero todavía no sabemos si es verdad. ¿Ok? Ujú. Bien, ahora, si eso llegara a pasar, que los dos están apagados, entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo tengo voltaje de entrada directamente ahí. Entonces, cuando tú haces el recorrido de esta trayectoria que está aquí, ¿qué vas a tener? Como habíamos dicho que la corriente es cero, aquí no va a caer voltaje. ¿Ok? Aquí no cae Ujú. voltaje. Y aquí tampoco cae voltaje. Entonces, lo único que van a jugar es el ánodo cátodo y la fuente. ¿Entiendes eso, verdad? Entonces, Sí. viene la primera pregunta. 1, ¿cómo estaba pintado eso? Ánodo abajo, cátodo arriba. Entonces pintamos, porque después se nos olvida, ánodo, cátodo. ¿Y por qué hay que pintarlo así? Porque resulta de que conduce de una manera y no conduce de la manera contraria. Entonces tú tienes que saber quién es el ánodo y quién es el cátodo. Cada de cátodo. ¿Ok? Claro. Entonces veamos. Si yo tengo esto así, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, vamos a decir que aquí cae, para unificar criterios. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, más, menos, para que sea ánodo cátodo. Entonces aquí sería voltaje de entrada, ¿ok? Más voltaje ánodo cátodo. ¿De quién? Del diodo 1, pues supongo el subíndice, Ujú. más 3 voltios. Ajá. ¿Y eso va a ser igual a qué? A Igual 0. a eso. Exactamente. Entonces, aquí, ok, despejamos el voltaje ánodo cátodo. Despejamos el voltaje ánodo cátodo. Y eso va a ser igual a qué? A menos B1, menos BI, perdón, Ujú. Menos 3B. menos 3. ¿Y qué pasa con ese voltaje ánodo cátodo? ¿Qué estamos diciendo? Que el diodo está abierto, ¿verdad? Y si el diodo está abierto, que sí que el ánodo cátodo tiene que ser menor que 0. Porque si fuera mayor que 0, ya él pasa a conducir. ¿Ok? Y entonces, Ujú. esto solo sucede cuando BI es mayor que menos 3. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para el otro. Entonces, vamos a ver esto. Fíjate que aquí fíjate que yo pongo el más en el ánodo y el menos en el cátodo, para después no confundirme porque están volteados. Entonces, hago la otra trayectoria de Kirchhoff de voltaje, hago así. Entonces, Al la, segundo diodo. Esto es la trayectoria de este. Ahora voy a hacer con como si no estuviera atravesado el otro ahí. ¿Lo ves? ¿Sí o no? ya, sí. Entonces, vas a colocarlo, pues, BI, ¿ok? ¿Qué más viene? Menos voltaje ánodo cátodo. ¿Qué más viene? ¿Hay voltaje en la resistencia? No. ¿Por qué? Porque no pasa corriente, pues está abierto. ¿Qué Ujú. viene ahora? Fíjate que aquí es placa grande, placa pequeña, placa Sí, grande, placa pequeña. Por lo tanto, aquí es menos 1 voltio.
Y eso lo vas a igualar a 0. El voltaje de anodo cátodo lo voy a pasar al otro lado. Entonces tengo que VI es igual a ¿qué? A voltaje de anodo cátodo Más uno. Más un voltio. Ajá. Ya va. Y este menos 1 lo voy a tener aquí. Ya. Fue un poquito desordenado aquí. Entonces, este voltaje no cátodo que está restando lo pasé al otro lado. Sumando. ¿Lo ves? ¿Sí o no? Bueno. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo tiene que ser ese voltaje de ánodo cátodo? ¿Cómo tiene que ser? Para que esté abierto. Menor que 0. Y ese 1 que está restando, ¿lo paso para dónde? ¿Ah? Ese 1 que está restando, ¿lo paso para dónde? Si está restando, pasa. Sumando. Es decir, que los dos están abiertos ¿cuándo? Cuando el voltaje de entrada es mayor a menos 3 y menor que 1 voltio. ¿Y cómo O es la sea, ¿cómo función de Ajá. que si está Él está abierto, vamos a ver. El diodo 1 está abierto ¿cuándo? Cuando pasa ahí. abierto cuando Cuando el voltaje de entrada es mayor a menos 3. El diodo 2, ¿cuándo está abierto? Cuando el voltaje de entrada es menor a 1 voltio. ¿Ya? ¿Y cómo es la función transferencia en este caso? Que voltaje de salida es igual a VI. Y si tuviera que graficar solo este pedazo, ¿qué colocara? Bueno, el B0 es la Y y el BI es la X. ¿Y cuál es la gráfica de Y igual a X? Una línea recta, ¿sí o no? ¿Ah? claro. Entonces, tenemos, este es mi eje Y, este es mi eje X, ¿ok? Entonces, ¿cómo pinto esto? Una línea inclinada a 45 grados. ¿De dónde a dónde? Aquí dice bien claramente, aquí el eje Y es B0, ¿ok? En una función de transferencia, este es B0 y este voltaje de entrada. Es decir, que aquí tengo que pintar un 1 y aquí tengo que pintar un menos 3. ¿Lo ves? Es decir, que hasta aquí y hasta aquí yo tengo mi función de transferencia. Es decir, es una línea inclinada, ¿ok? Entre menos 3 y 1. Pácata, pinte la raya ahí. Entonces, fíjate que estoy, en el caso anterior, tengo que este caso es para voltaje de entrada menor o igual a menos 3. Este caso es para voltaje entre menos 3 y 1. Entonces, cada caso me va aportando algo y a veces un caso te va a decir, no, esto no existe para nadie. Entonces, ese caso no lo puedes graficar, está descartado ese caso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos acumulando, pues ya tenemos dos casos, vamos al tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? Uno abierto, el otro cerrado. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Es decir, el diodo 2 conduce. Si conduce, la corriente tiene que entrar por el ánodo. Entonces, buscas aquí, ¿cómo está pintado? ¿Dónde está la base del triángulo? Está pintado aquí arriba. Entonces, claro, quiere decir que ese señor, la corriente le va a entrar así. ¿Lo ves? Porque este es el ánodo. Voy a pintar aquí para que no se me olvide, no tenga que estar regresando. Ok, entonces, a juro la corriente es así. Y si la corriente es así, ¿cómo fluye la corriente en todo el circuito? Bueno, aquí no hay corriente. ¿Por qué? Porque está abierto. Es decir, que la corriente viene así, baja por donde hay camino, en el sentido de la flecha, y sigo así. ¿Okay? Así fluye la corriente. Y si fluye la corriente así, ¿cómo es la polaridad de voltaje? Bueno, entonces,
la corriente en la resistencia entra por un más y sale por un menos. Aquí hay una resistencia, entra por un más y sale por un menos. Aquí hay una fuente, la plaquita grande es un más, la plaquita chiquita es un menos. Y una vez que tienes eso, ¿qué haces? Aplicas ley de Kirchhoff de voltaje. Bueno, aquí que tenemos, vamos a empezar a escribir las ecuaciones. El último signo, habíamos dicho que era BI. Entonces, más BI. ¿Cuál sigue? Pues venme ayudando. ¿Cuál? Menos 5K. 5K por la corriente de diodo. Sí. ¿Ok? ¿Cuál Menos sigue? un, Menos menos, 1K por menos la corriente de volt, diodo. claro. ¿Y cuál sigue? Menos. Y ya. Menos volt, ¿Esto es igual a qué? A 0. claro. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los voltajes de una trayectoria cerrada según la ley de Kirchhoff voltaje tiene que ser 0. Y ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Despejar qué? ID. ¿Ok? Claro. Va a despejar ID. Entonces dejas en un lado BI, a ver, dejas en un lado un voltio y al otro lado, a la derecha, vas a pasar el 5K que está restando, por lo tanto va a pasar sumando. ¿Ok? 5K Quedaría acá, y D. ¿Lo ves? Ahora, el 1K y D que está restando va a pasar al otro lado sumando. sumando. Y ya. Entonces, 5K más 1K, ¿cuánto da? 6K. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ese 6K lo voy a pasar como dividiendo. Entonces, voy a tener BI menos un voltio, ¿ok? Igual a ID. Y eso va a dividir, ¿qué? Va a Por dividir 6. 6K, exactamente, 6K. Aunque realmente, si te das cuenta que ese 6K al final no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar esa corriente del diodo con mayor que 0, porque él tiene que conducir, para que conduzca esa corriente tiene que ser positiva. Bien, entonces si tiene que ser positiva, este 6K va a multiplicar 0 y se va a hacer 0 y solo me va a quedar BI menos un voltio, ajá, mayor que Mayor 1. que 0. Ah, mayor que 1. Perdón, sí, mayor que 0. Y en el próximo paso es que a veces mi cerebro va adelante. Entonces el 1 está restando, ahora el otro paso va como sumando. Claro. Ya. Entonces, fíjate que tenemos el siguiente caso. El anterior era que voltaje de entrada menor que 3. Luego había una línea inclinada entre menos 3 y un voltio. Y ahora tenemos mayor que un voltio. ¿Ves que ya se está cerrando ese rompecabezas? Ya el ejercicio está muriendo. Entonces, ahora, como pi en función de transferencia, entonces tengo que tener como una relación de B0 con BI. Entonces, vamos a sacar la relación. ¿Qué hay aquí? Más. Tengo este. Entonces, vamos a escribir esta trayectoria así, ¿viste? Esta que está acá. ¿Por qué? Porque yo quiero B0. Entonces, empiezo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Determinar la función de transferencia. Entonces, tengo más BI. ¿Cuál sigue? Menos 5K y D. ¿Qué más sigue? Voltaje de entrada menos 5K por ID menos B0, porque B0 va de aquí hasta aquí. No hay que tocar un K ni un voltio porque lo que voy a es a complicar el ejercicio. De aquí a aquí hay B0, es decir, que solo considero BI, 5K por ID y B0. ¿Lo ves? Claro. Entonces es menos B0. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy hallando función de transferencia. Entonces, lo que yo te he comentado, que es decir, de 1 encendido, de 2 apagado. Claro. Entonces, pinto el sentido de la corriente, ¿ves? Entra por la base del triángulo y sigue de esta manera, ¿ves? Despejo ID y lo comparo con mayor que 0, que está aquí. Y aquí me da que voltaje de entrada es menor a menos 3 voltios. Bien. Claro. Y una vez que tengo eso, entonces después hago el recorrido de voltaje aquí. ¿Ves? Este recorrido en esta
en esta trayectoria, perdón, en esta malla, en la segunda malla, y empiezo a contar, mira, menos 3 voltios, aquí está, menos 3 voltios, está aquí, menos 1,5 ID, que está aquí, menos voltaje ánodo cátodo, que está aquí, menos 1 voltio, que está acá. Entonces, aquí a mí me dio que esto solamente ocurre cuando lo pasé al otro lado. ¿Qué fue lo que hice aquí? Allá. Aquí, entonces, aquí siempre jugué con la corriente del diodo. En el anterior jugué con el voltaje ánodo cátodo, pero aquí despejé la corriente de diodo, que estaba restando, la pasé al otro lado sumando, ¿ok? Y este 1,5K lo pasé dividiendo, al final no hace nada. Pero entonces aquí quedamos voltaje ánodo cátodo, de paso dividiendo el 1,5, pero como comparo con mayor que 0, entonces este 1,5 pasa a multiplicar 0 y se va y queda solo esto, menos 4, menos B acá, mayor que 0. Como está restando, pasa al otro lado como sumando. Es decir que aquí, para que esto sea verdad, que está abierto, el ánodo cátodo tiene que ser menor a menos 4. ¿Ven? Claro. Luego, hago la trayectoria que está acá, esta trayectoria que está así, rágata, pero considerando solo voltaje de salida, y tengo voltaje de entrada, ¿ok? Más 5K y D igual a B0, que es como lo que lo tenemos nosotros ya. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la corriente del diodo, ¿bien? La corriente del diodo es igual a ¿qué? Aquí no dio la corriente del diodo. La corriente del diodo es voltaje de entrada más 3 voltios, que era la que habíamos sacado para decir que el diodo 1 conduce, y aquí dice 6,5 voltios. Perdón, 6,5K. Entonces, esta es la corriente del diodo, que la habíamos comparado con mayor que 0 para poder determinar que el voltaje de entrada es menor a menos 3. Esta corriente del diodo la sustituyo aquí, que es la diodo 1. ¿Ves? Porque aquí hay una corriente del diodo y aquí hay otra, solamente que esta es 0. Entonces, una vez sustituido la corriente del diodo por menos voltaje de entrada más 3 voltios entre 6,5K, hago distributiva. Este 5K multiplica a voltaje de entrada y este 5K multiplica a 3 voltios. Entonces tengo 5K por 3 voltios entre 6,5K, a mí me dio 2,3. Tienes que sacar la cuenta en una calculadora. El 5K por voltaje de entrada entre 6,5K lo coloqué aquí, no saqué la cuenta, sino lo coloqué aquí. Bien, luego los dos que tienen voltaje de entrada se simplifican, donde aquí hay un 1 y aquí hay menos 5K entre 6,5K, y mira esto que está aquí. ¿Ves? ¿Lo viste? Esto, ¿qué es esto? La función de transferencia. Exactamente. Es decir, que él funciona para esta zona. Vamos a él funciona solo para esta parte que está aquí, de aquí a aquí. Eso es eso. Entonces, eso es. Entonces, vamos a quitarlo. Entonces, eso es lo que tú estás acostumbrado a ver y eso es lo que tú vas a pintar en esta zona. Ahora, ¿cómo sería esta gráfica? Cuando tú evalúes el menos 3 en la X, una vez, menos 3 multiplicas por 0,23076, multiplicas el menos 3 por 0,23076 y el resultado le restas 2,3, te tiene que dar el mismo menos 3 porque no va a dar abierta, pues va aquí. ¿Ok? Él va a hacer continuación de esto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué gráfica es esta? Vamos a hacerla más grande porque a lo mejor de allá no estás viendo. Esta gráfica, ¿cuál es la pendiente? La pendiente. ¿Cuál es la X que es la pendiente? ¿Y cuánto vale eso? 0, algo, ¿verdad? Y cuando la pendiente es 0, ¿cómo es la recta? ¿Es inclinada, horizontal o vertical? Cuando la pendiente te da igual a 0. Ajá, ¿cómo es la pendiente? Para que se te sea más fácil, aquí la pendiente vale 1. ¿Por qué? Sería vertical, o sea, y lo que está al lado de la X es la pendiente. ¿Ves? El 1 que está ahí.
Entonces, él es inclinado, pero cuando es 0, es una raya casi horizontal, pero tiene un poquito más, un poquito ahí. Entonces, pintamos con cierta inclinación. Claro, entonces sería continua. O sea, eso sería como lo que sacamos al principio de cómo funciona el circuito Ajá. de entre 1 y 3 y la continuidad para que haya función de transferencia es esa, ¿cierto? Lo que sacamos hace poco. Sí, ¿este caso cuál es? Ya va, para que no te desconectes. Este es el tercer caso, Donde, cuando donde un diodo está abierto y el otro está cerrado. ¿Lo ah, ves? Y esa condición ocurre aquí. Esa condición ocurre aquí, vamos a pintarlo con una rayita. Aquí, ya. Pero esa función de transferencia ya nosotros la habíamos hecho. Entonces nos la vamos a copiar para que alcance el tiempo. Entonces, es el mismo proceso. Es el mismo proceso. En la corriente de diodo de un lado se sustituye en la otra para poder ver. Fíjate que las gráficas tienen que dar B0 y BI. No puede quedar así con una ID aquí. Esta ID tiene que desaparecer. Hay que sustituir la ID por su ecuación. porque lo que sacamos al principio. En el caso, estamos en pues, donde el diodo 1 está abierto y el diodo 2 está cerrado. Ve que hay un cable. Sí. Entonces, ese caso me ha dado para voltaje de entrada mayor que 1. Ese ya lo hicimos, pues. Ese era, creo que era el caso 1. Bien. Y entonces, aquí la corriente de diodo que teníamos por acá, esta que está acá, es si voltaje de entrada menos 1 voltio entre 6K, se sustituyó aquí. Pácate. ¿Para qué? Para que quede solo voltaje de salida y voltaje de entrada y desaparezca corriente de diodo. ¿Y qué ecuación me dio? Esto que está aquí. Entonces, Ajá. eso lo tengo que copiar allá. Entonces, eso, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo funciona así? Cuando voltaje de entrada es mayor que 1 voltio. Qué bueno. Entonces, por 0, vamos acá, estamos para voltaje de entrada, fíjate, mayor que 1, que como coincide perfectamente. Vamos a escribir la ecuación aquí arriba, la función de transferencia para la cual funciona en ese pedazo. Eso sería voltaje de salida igual a 5, vamos a poner así porque van a estar usando mucho para escribir, más voltaje de entrada entre 6. Ahí está. Esa es la función de transferencia. Entonces nosotros sabemos bien que este B0, ¿verdad? Ojo, que se te olvida, este B0 y este voltaje de entrada. El eje X voltaje de entrada. Ok, entonces viene la pregunta. Al igual que el ejercicio pasado, ¿cuál es la pendiente? Eso tienes que tenerlo así al tiro, pues tienes que saber cuál es la pendiente. Como esto así se te va a enredar, entonces lo vas a escribir a como tú estás acostumbrado. B0 es Y, es igual 5 sextos. ¿Qué sería X? No, pues ahí no No, hay X. y X es el ahí voltaje de entrada. Exacto, el BI, exactamente. Exactamente. sería Y y el otro sería X. Un sexto, vamos a escribirlo aquí para que sea fácil después para entender, y la X. Entonces, ¿qué sucede con esto? Este que está acá me va a indicar la pendiente. Y 1 entre 6, ¿qué es? Un número muy pequeño cercano a 0, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como es cercano a 0, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Va a suceder que vamos a tener una recta casi, supuestamente horizontal, pero va a tener una ligera inclinación hacia arriba. Y ya. Esta es la gráfica de la función de transferencia. Esta es la gráfica de la función de transferencia. Y ahí yo creo que está muerto el ejercicio. Esta es la gráfica. Si tú sustituyes aquí el X, si tú colocas aquí, mira, en la X, sustituyes el 1, que es este, si tú sustituyes este 1 aquí, sumas un sexto más 5 sextos, eso te da 1. Coincide en la gráfica perfectamente, encaja. Si eso te sucede así, estás hecho porque el examen lo hiciste perfecto. O sea, este no puede estar mal, este está perfecto. ¿Ves? Porque encaja todito. En cambio, si hubiera salido todo disparatado, un signo me lo comí por ahí. Con respecto a tiempo, ¿cómo sería? En la salida, tú sabes, ¿ves? Tú sabes que va a haber unas marcas. Entonces, veamos cómo es eso.
Entonces, cuando el voltaje, cuando el voltaje de salida, el voltaje de salida va a tener una marca aquí en 1, vamos a ponerle esto en negro para que se vea bien, en 1 y en -3. Entonces, entre 1 y -3, voltaje de salida es igual a voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir que tú lo que metas a la entrada te sale a la salida, idéntico, sin cambiar nada, sin sumarle, sin restarle, sin nada. Es decir, que si la función es una sinusoidal, va a tener una sinusoidal. ¿No entiendes? Cada uno, él cambia. Si tú observas, esta parte de arriba, a pesar que una sinusoidal es como más achatada. O sea, realmente sería algo así. Algo así sería la sinusoidal, pero cuando llega aquí, la tapa de esa sinusoidal la achatas un poquito. Así pues, cuando llega aquí en -3, la achatas un poquito y borras la parte de arriba. ¿Lo ves? Es lo que yo tengo aquí. Sí. Tengo una sinusoidal, pero cuando yo llego a 1, cambia. ¿Y qué es esta cosa que está aquí? Bueno, esta cosa que está aquí es producto de esto que está acá, de esta función de transferencia, ¿ves? Que la hace más pequeña, ¿ves? La recorta, ¿ves? La atenúa, no es que recorta, la atenúa. ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Entonces, ese es la voltaje de, dice aquí, salida con respecto al tiempo. Ella, en realidad, tenía que llegar a 7, porque es una onda sinusoidal de 7 a -7. En la función de transferencia, en la parte de aquí, ¿ves? Tu raya horizontal. Aquí tienes tu raya que, tu raya inclinada. Aquí tienes tu raya inclinada. Aquí tienes tu raya horizontal, casi horizontal, ¿ok? Tengo al otro lado, fíjate que al lado dibujo la función de salida. Esta es la gráfica salida versus tiempo. ¿Ok? Esta es la gráfica función. Ven, aquí dice, mira, voltaje de salida. Él en sí trató de sacar una sinusoidal de 7 a -7, por eso es que hay una parte que está punteada, ¿ves? De 7 a -7. Pero cuando él llega a 1 voltio, él no deja pasar esa onda sinusoidal, sino que pasa esto, un sombrerito. Y cuando baja a -3, pasa otro sombrerito, que no deja pasar esta sinusoidal que está aquí punteada. No, esto no lo deja pasar. ¿Lo ves? Entonces, en esta gráfica así que la muestra el libro, tiene voltaje salida versus voltaje entrada, que es función de transferencia. Al lado pintan voltaje salida, tiempo, ¿ok? Y abajo pintan la gráfica de voltaje entrada, que va de 7 a -7. ¿Ves? Y entonces aquí, fíjate, es 1 voltio, y entonces aquí yo también marco 1 voltio. Aquí es -3, y aquí yo también marco -3. ¿Ves? Y pinto una sinusoidal de 7 a -7. Entonces aquí tengo voltaje de entrada con respecto a tiempo, esto es tiempo, voltaje de salida con respecto a tiempo, y voltaje de salida con respecto a voltaje de entrada. ¿Entendiste eso? Perfecto, ¿no?